El New York Times publicó recientemente un artículo comparando los movimientos de protesta por la violencia en Gaza con los movimientos de protesta de los años 60 y 70 contra la guerra de Vietnam, los cuales finalmente contribuyeron a poner fin al conflicto. Este artículo es bastante fascinante porque es más equilibrado de lo habitual. Por una vez, el New York Times intenta presentar ambos lados del argumento, entrevistando a personas y presentando sus puntos de vista como tales, en lugar de como dogma o verdad absoluta. Permite a los lectores formarse su propia opinión, lo que sugiere que hay un problema serio con cómo se está desarrollando la situación en Gaza. Las líneas no están tan claramente definidas y la opinión en Washington está cambiando en contra de la administración Biden hasta el punto de que incluso el New York Times se esfuerza por publicar algo equilibrado. El artículo titulado En las protestas universitarias sobre Gaza, eco del clamor sobre Vietnam, explora las similitudes entre el movimiento actual y los de los 60 y 70, los cuales plantearon un desafío significativo a la estructura de poder en Washington en ese momento. Incluso llevó a la renuncia del presidente Nixon. El artículo comienza citando a alguien del lado palestino que dice: durante mucho tiempo no pudimos hacer que Palestina fuera ese tema que a la gente le importara, pero ahora a la gente le importa porque lo están viendo. Lo están observando en sus redes sociales, lo están viendo en las noticias. El artículo continúa afirmando que para muchos que han estudiado o vivido durante la era de Vietnam, los paralelismos con las protestas de Gaza son sorprendentes. Hay un poderoso ejército desatando destrucción aérea sobre una pequeña tierra subdesarrollada y no blanca. Existe una división generacional sobre la moralidad del conflicto y la sensación de que la guerra representa corrientes políticas y culturales mucho más amplias. Los estudiantes, a menudo inquebrantables en su confianza, los críticos dirían santurronería, creen que su causa es justa. Esta representación resuena con cómo muchas personas en los campus y en otros lugares ven la matanza en curso. El artículo luego reconoce diferencias, que son de hecho significativas. Por ejemplo, señala que el conflicto fue desencadenado por un ataque terrorista de Hamás. Esto simplifica la narrativa al sugerir que todo estaba en paz antes del 7 de octubre y que no había injusticia antes de esa fecha. Pero el argumento parece implicar que la injusticia comenzó el 7 de octubre y ahora las acciones de Israel a Gaza son simplemente para restaurar el orden. Esta es una defensa común en la guerra y la injusticia: elegir tu propio punto de partida para justificar acciones. Sin embargo, no hay nada en Vietnam que se compare con esta situación. For which there's nothing comparable in Vietnam. Well, in a sense, in Vietnam, Bueno, sabes, en Vietnam toda la narrativa se construyó sobre la base de que Estados Unidos había ayudado a Vietnam del Sur y luego fue atacado en el Golfo de Tonkin. Más tarde descubrimos que esto fue una pura invención. La situación en Gaza es diferente, por supuesto. Sabemos que los ataques del 7 de octubre no son invenciones. Son ataques reales que se cometieron. Lo que no sabemos es cuántas personas murieron realmente por fuego del IDF y cuántas fueron asesinadas directamente por Hamás. Este es el gran debate en este momento. Es cierto que estas son dos causas muy diferentes para la masacre masiva y el despliegue de fuerzas masivas. Sin embargo, todavía no está claro para mí cómo la historia juzgará la justificación de los ataques de Israel. Y eso no es solo una cuestión de proporcionalidad, sino también de la decisión de contraatacar, en lugar de elegir otro curso de acción posible, que habría sido defenderse de los ataques a los kibutzim e Israel y luego detenerse allí. Esa habría sido una opción, pero obviamente no fue el camino tomado. La guerra de Gaza no la está luchando el ejército estadounidense, lo cual es una diferencia con Vietnam. A diferencia de Vietnam, donde murieron más de 58,000 estadounidenses y los jóvenes se enfrentaron al reclutamiento militar, la situación es diferente. Es cierto, pero muestra muy claramente cómo una gran proporción de personas en el terreno entienden lo que está sucediendo actualmente en Israel como parte de la política exterior extendida de Estados Unidos y como una responsabilidad de Estados Unidos.
policy a responsibility of the United States. I mean, if you immediately give Quiero decir, si inmediatamente le das a un lado de una guerra 14,000 millones de dólares para luchar contra otro, y eso resulta en hacer llover fuego infernal sobre la población civil, entonces no es difícil para la gente en el Estado que proporciona esa ayuda conectar los puntos. Podrían decir, oye, tal vez somos parcialmente responsables de ayudar a matar a esas personas allá, ¿verdad? Y en este momento hemos visto esto. Estados Unidos claramente ha pasado de luchar directamente guerras por poderes intermediarios a usar fuerzas en el terreno aún más hábilmente que antes, sin la participación de sus propias tropas. Tomemos la guerra de Vietnam, por ejemplo. Fue, por supuesto, el Vietnam del Sur quien luchó la mayor parte de la guerra, pero las fuerzas estadounidenses también estaban en el terreno, ¿verdad? Sin embargo, esto ha cesado. Ni en Ucrania ni en Israel vemos al personal estadounidense con rifles en mano, avanzando hacia el enemigo y luchando. Dejan eso a los verdaderos intermediarios. La mayor parte de la participación es a nivel político y probablemente también a niveles tácticos y estratégicos. Debe haber conexiones militares y asesoramiento en curso, tal como en el caso de Ucrania. Pero está bien. Está bien. Entonces el artículo intenta trazar estos paralelos de una manera interesante y continúa. Estados Unidos se adentró en Vietnam en una muestra de arrogancia de superpotencia. Aún así, las diferencias permanecen. Israel, dijo, está luchando por su existencia después de un ataque terrorista que mató a 1,200 ciudadanos. La guerra actual, dijo, tiene mucho más matices morales y filosóficos. Es realmente interesante cómo 50 años entre una guerra que luchaste y el momento actual pueden poner una perspectiva completamente diferente sobre las cosas. Si le preguntaras a un estadounidense pro-guerra de Vietnam en la época, en los años 60 y 70, y también si lees los comentarios sobre ello en aquel entonces, todos estarían de acuerdo en que Vietnam era el Ucrania de ese tiempo. Creían que la civilización se mantendría o caería con Vietnam del Sur y que estaban defendiendo la democracia justo allí en Saigón. Esa era la narrativa completa. Y ahora, expertos que son citados sin crítica por el New York Times lo representan como un exceso de la superpotencia, lo que te dice algo sobre cómo se recuerda esta guerra. Y aquí está la idea de que puedes retratar a Israel ahora como teniendo mucho más matices filosóficos. Quiero decir, considera los matices filosóficos de matar a 20,000 civiles en Gaza con todo este equipo de Estados Unidos. Los matices filosóficos de 20,000 civiles muertos en 2 meses son bastante fascinantes, ¿no es así? El artículo luego discute que también hay marchas pro-israelíes y que ambos movimientos, el pro-palestino y el pro-israelí, reflejan una especie de solidaridad instintiva e inicial con el desfavorecido. Añadió que hay un sentido de solidaridad con las personas que están luchando por tener su propio país y por liberarse de una especie de existencia colonial. The Times discute ambos lados, intentando comprender qué motiva a cada grupo. Es bastante fascinante ver esto en la publicación. También profundizan un poco más en los vietnamitas en América y cómo la comunidad vietnamita percibe esto. Entrevistaron a un vietnamita americano que dijo: "Lo siento en mi cuerpo, y muchas personas en nuestra comunidad vietnamita sienten el impulso de resistir la guerra y la ocupación". Esto es periodismo real, un esfuerzo por entender lo que la gente piensa y reportarlo. Para los críticos de la protesta de Gaza, el movimiento actual refleja los excesos, no las virtudes, de las protestas de Vietnam, con cánticos que algunos interpretan como sugerencias de genocidio contra el pueblo judío. Ahora estamos mirando el lado pro-israelí, encontrando una narrativa muy común que ha sido prevalente en los últimos 2 meses. The New York Times ha estado lleno de artículos sobre cómo los judíos están oprimidos y cómo son las verdaderas víctimas de los eventos actuales, especialmente debido a las atrocidades del 7 de octubre y el sufrimiento histórico que soportaron durante el Holocausto. The New York Times ahora cambia para explicar este punto de vista.
to explain this view. And those critics also accused the pro-Palestinian demonstrators. Los críticos han acusado a los manifestantes pro-palestinos de hipocresía, señalando que muchas manifestaciones incluyen temas como los derechos de las mujeres y los derechos LGBTQ, los cuales afirman son antitéticos a las creencias de muchos palestinos. The New York Times ha informado sobre estas acusaciones, lo cual es justo. Es aceptable informar lo que la gente está diciendo. Sin embargo, no está bien presentar estas acusaciones como la realidad sin cuestionarlas. Es un argumento deshonesto desestimar a los manifestantes por Palestina diciendo que están equivocados porque los palestinos o árabes pueden no apoyar los derechos LGBTQ o los derechos de las mujeres. Esta línea de razonamiento sugiere que a menos que alguien esté completamente de acuerdo contigo, no puedes apoyarlos ni a su causa. Esta es una táctica utilizada para dividir y debilitar movimientos. El problema más urgente en este momento es detener la violencia en Gaza y el sufrimiento de los palestinos. Aquellos que usan este argumento contra los manifestantes están intentando evitar que se forme una coalición criticando a los manifestantes por alinearse con otros que pueden no compartir todas sus opiniones. Es una táctica deshonesta, pero The New York Times simplemente está informando que este argumento existe. The New York Times actually just reports that this is the argument. Then it interviews Kenneth L. Marcus, the chairman of the... Kenneth L. Marcus, el presidente de una institución de derechos civiles judía, fue entrevistado. Declaró que, aunque algunas personas que participan en estas protestas pueden creer que están apoyando a los palestinos, el movimiento que están promoviendo es predominantemente antisemita. Añadió que se originó a partir de una celebración de la violencia. Esto es un completo sinsentido, un absoluto disparate. Sin embargo, se está informando como una declaración de una persona pro-Israel. El objetivo, por supuesto, es detener la muerte y ayudar a los palestinos a sobrevivir a este terrible ataque. El intento de esta institución de derechos civiles pro-israelí de enmarcar las protestas contra las acciones de Israel como antisemitas es algo que hemos visto con frecuencia durante los últimos 2 meses. Ya no es efectivo. La gente no se convence con la acusación de antisemitismo, que está perdiendo el poder que tuvo durante décadas. Esto es problemático porque podría empoderar a los antisemitas reales. Al hacer esto, el lado pro-israelí está causando potencialmente un grave daño a las futuras generaciones de judíos que pueden sufrir de antisemitismo real si este surge de nuevo. Es una acción muy irresponsable. No obstante, el artículo continúa y hace algunas comparaciones entre los años 60, 70 y la actualidad. Continues and compares a bit the 60s, 70s with today. Then the view that these movements don't come out of nowhere kind of connect. La idea de que estos movimientos no surgen de la nada conecta el movimiento pro-palestino actual con las protestas anteriores que estallaron en respuesta a los eventos en Ferguson en 2014. Hay un argumento de que los problemas políticos en Estados Unidos están yendo realmente mal, y estos resentimientos están alimentando las protestas actuales, lo cual probablemente no es incorrecto. Curiosamente, Larry P. Gross, un experto en medios y cultura de una cierta universidad, dice que los israelíes y su brazo de relaciones públicas no entendieron hasta qué punto estaban perdiendo a los jóvenes. Mencionó que jugaron reflexivamente la carta del Holocausto repetidamente, incluso cuando la narrativa cambió, de ver imágenes de rusos bombardeando Ucrania como un crimen de guerra a imágenes de Israel bombardeando Gaza. Cree que el apoyo a los palestinos entre los jóvenes va a perdurar y que es uno de esos cambios generacionales. Es asombroso ver esto discutido en The New York Times. Están haciendo su trabajo al reflexionar sobre estos temas. Sin embargo, está claro dónde reside el verdadero miedo, ya que los últimos párrafos discuten lo que esto podría significar para el liderazgo político de Estados Unidos. Personas como yo se oponían a Humphrey. People like me were opposed to Humphrey. Now, talking again about some of the people who were there in the 60s. And Estoy hablando de algunas personas que estaban allí en los años 60, y como Humphrey, que se postulaba contra Nixon por los demócratas, perdió. Muchos estaban contentos de ver perder a Humphrey. Ahora, muchas personas dicen que nunca apoyarán a Biden. No está claro por quién votarían, si es que votan.
Hay miedo de que el actual movimiento de protesta pueda llevar a la victoria de Donald Trump en las próximas elecciones. Todo parece canalizarse hacia esa conclusión final. Esto podría ser el fin político de Biden. Y si no es Biden, entonces probablemente sea Trump. Algo que todos en el establishment de Estados Unidos, en Nueva York y Washington, temen mucho. Entonces, ¿qué nos dice esto? No estoy completamente seguro de hacia dónde se dirigen las cosas, pero la guerra en Gaza contra los palestinos y la matanza de palestinos es definitivamente un problema mayor para el establishment de Estados Unidos, de lo que muchos habrían predicho al principio de esto. Quizás la marea cambie, porque en este momento incluso el New York Times se ve obligado a ser un poco más equilibrado sobre este tema. Hoy es el día de Navidad. No espero nada más que paz entre los pueblos de Israel y Palestina. Espero que la voluntad política pueda unirse para terminar con la matanza y finalmente avanzar hacia una solución real. Ya sea un estado, 2 estados o 80 estados, no lo sé. Pero debería ser uno que permita a las personas vivir unas con otras y no en contra de las otras. Esta matanza y este ciclo de violencia deben terminar. Amigos míos, feliz Navidad y con suerte, un feliz año nuevo. My friends, Merry Christmas and hopefully a Happy New Year.